Bienvenidos a una entrevista especial. Nos encontramos en una zona muy reconocida por ariqueños y ariqueñas, las presencias tutelares. Un lugar que a lo largo de la historia de esta tierra árida ha inspirado a artistas como Juan Díaz Fleming con las presencias tutelares. Y también ha sido escenario de quizás mitos y leyendas que bordean la realidad, la ficción quizás para algunos, pero quisimos conversar en este lugar, en esta zona fractal, con el chamán ariqueño mexicano ya, Ronnie Trigo. Gracias, Daniel. Pues yo feliz de estar aquí en estas pampas, en este desierto. De alguna manera en este desierto empezó todo, con una noche que me quedé aquí, tuve unas experiencias increíbles y empezó un cuestionamiento de la vida misma a los 14 años, y ahí empezó todo este viaje que en los últimos años terminó en México, que es donde encontré la memoria viva en los pueblos, en los interiores, en los ancianos. Y ya han pasado más de 40 años y estoy de vuelta aquí queriendo compartir todo esto que he aprendido en esta gran vuelta que di. ¿Qué significa, Ronnie, el desierto en tu camino, en tu despertar de la conciencia? Pues mira, para mí el desierto es vida. Es vida, no vemos árboles, no vemos vegetación, pero hay una gran vida aquí. Hay una vida minúscula y es interesante porque los desiertos en la noche cobran como una presencia, y eso se debe a que en los desiertos las cargas electromagnéticas están más limpias, más puras. Es como cuando uno va a beber agua pura de una vertiente en las montañas. Cuando uno necesita hacer un trabajo con su campo electromagnético, el desierto es ideal. Entonces eso favorece la introspección. Si uno practica algunas actividades para acrecentar tu conciencia, este es el lugar ideal. Entonces en el desierto hay algo que no se ve, que se siente. Entonces también no es para cualquiera, es para los que tienen esa sensibilidad, que ya están percibiendo un poquito más allá de la materia. Están ya percibiendo la parte vibracional de la existencia, que es a lo que vinimos. Esta vida no es solamente nacer, trabajar y morir, no. Hay un malentendido por ahí. Es algo maravilloso y el desierto en lo personal a mí me dio esa visión, ese empuje. Y ahora con las herramientas que encontré de todo este conocimiento allá en el norte, me da mucha alegría porque las podemos usar aquí. Y no es algo ajeno, porque es algo que está volviendo, algo que hacían nuestros abuelos, nuestros antepasados, nuestros ancestros. Ellos no vivían así como vivimos nosotros, ellos tenían otra forma de organización. Y entonces la vida era celebrar, no como ahora que es trabajar. Entonces el desierto es muchísimo para mí, es el despertar de la conciencia, así lo siento yo. ¿Qué nos pasó en el camino? ¿Qué le pasó al ser humano? ¿Qué nos pasó a nosotros, los ariqueños? ¿Qué le pasó al chileno? ¿Qué le pasó a la familia? Pues principalmente lo que ha sucedido es que de alguna manera hemos sido, por así decirlo, víctimas de una ignorancia inducida, que no la hemos elegido. Desde que nos van enseñando como la historia, nos cuentan cosas que a lo mejor no son tan importantes y no nos cuentan cosas que sí realmente son importantes. Entonces, por ejemplo, como que los sueños, por ejemplo, tienen que ver con nuestra realidad. Los sueños tienen que ver con nuestro día a día, porque todos tenemos la capacidad de hacer la realidad como nosotros queremos. Pero como
desconocemos cómo se hace, creemos que hay un destino que nos cae encima, que hay una vida que te tocó. ¿Qué es lo que te... ¿El determinismo? Algo así, pero eso es por la ignorancia de no saber que tú puedes hacer realidad tus sueños, lo que tú quieres. Entonces, la primera etapa llega cuando uno está un poco harto, cuando uno empieza a deprimirse, a andar enojado, es porque ya no empieza a tener sentido todo esto. En la ciudad todos vivimos así como los animales del circo, los animales del zoológico. No nacieron para vivir así, nosotros tampoco vivimos para nacer así. Vivimos compitiendo unos con otros. Y fíjate, no estamos diseñados para agredirnos. Estamos diseñados para compartir. Y eso no pasa ya, al contrario, están todos divididos. Y si cada uno lucha por su cuenta esta vida, es mucho más difícil que si entre varios, tú sabes, compartimos, hacemos, nos ayudamos. Entonces, y a veces pasa que la gente deprimida, con ansiedad, enfermos, van a pedir ayuda y por ahí el malentendido también resulta que los hacen sentir que ellos están mal, que hay algo mal en ellos, cuando realmente lo que está mal ha sido la forma en que nos hemos organizado, cómo vivir en este mundo. Entonces, cuando uno empieza, como digo, a sentir que esto te incomoda, que la existencia como que algo le falta, ahí empieza el despertar. Entonces, es parte de la experiencia de pasar por esta dimensión, el darse cuenta, el que, como decimos en México, que te caiga el 20. Entonces, lo que nos pasó fue eso, que fuimos arrastrados por una ignorancia. Pero la verdad, igual que la naturaleza, que la vida, surge tarde o temprano. Entonces, todo esto que te estoy contando, somos muchos ya en el mundo que estamos volviendo a hacer realidad el sueño de nuestros antepasados. En la cosmovisión andina se habla de los abuelos, se habla de los protectores. En nuestra cultura occidental, los viejos se botan. Lo viejo se desecha. Incluso es la realidad que viven muchos adultos mayores que después de toda una vida de trabajo en el sistema terminan no siendo parte de esta jubilación. O sea, no es un júbilo, al contrario, es seguir una dinámica que no los deja ser felices en el final de sus días, en el final de su recorrido por este mundo material. ¿Cómo se alimenta el espíritu? Es que imagínate, un joven tiene que interesarle, que agradarle algo que escucha, que ve. Pero la gente mayor que ha pasado una vida trabajando en un lugar no tiene mucho más de la vida que lo que ha sido el trabajo. Entonces, en su gran mayoría, la gente anciana no tiene mucho que dar porque no ha recibido tampoco, porque ellos mismos están frustrados. Entonces son pocos los ancianos, sobre todo los que no han vivido en la ciudad, los que están lejos de la ciudad. Tienen ese consejo, esa palabra, esa calma, esa claridad, esa salud. Conozco ancianos de 80, 90 años y están mucho más animados que gente de 20, 30. Entonces, en la actualidad, esta gente a la que te refieres, estos abuelos, que son como tú dices, desechados, es justamente el sistema ha hecho eso. Entonces, no se trata de ir contra el sistema tampoco. Se trata de entre todos hacerlo mejor. Podemos, todo se puede mejorar. Y yo creo que eso es lo que nos toca a nosotros, esta generación en la que estamos ahora, es justamente para traer la paz. Ya nos dimos cuenta que la revolución con las armas no funciona. No ha funcionado. El mundo sigue igual. Pero hay un cambio y ha sido en la conciencia de las personas. Y siento que esa es la verdadera revolución.
cambiar las armas por tambores, por sonajas, por plantas sagradas. Y la revolución es eso, es evolución, volver a la evolución natural. Allá en las ciudades no estamos evolucionando, la gente se está amargando. Entonces todo esto es para invitarlos a que se acerquen, a que sepan que se puede vivir de muchas otras formas. Me permito preguntarte naturalmente por la esclavitud. Tenemos cultura afrodescendiente que llega con grilletes siendo vendidos, ¿verdad? Sus apellidos son los hijos de. ¿Cómo es la historia de la esclavitud? ¿Seguimos siendo esclavos? ¿Lo podemos ver en alguna parte administrativa, llamándolo así? ¿Estamos más vivos que muertos? Sí, o sea, todo lo que dices tiene todo el sentido. La esclavitud no ha terminado. La esclavitud ha sido sistematizada y mejorada. Pero en el fondo, un poco sigue en este sistema un sistema esclavista. Que a lo mejor no, en su principio pues no nos damos cuenta, y por eso digo que esto no se trata de revancha o de ir contra nadie, se trata de darnos cuenta de que nos damos cuenta y hacer algo al respecto. La esclavitud viene desde que andamos por aquí, por este planeta, desde la primera bula papal, desde que llegaron las personas de otros continentes, todo se ha ido sistematizando. ¿Cómo? En la actualidad, incluso todos nosotros somos una corporación. Tú eres una corporación, eres un número que en tus documentos figuras como una entidad muerta, porque hay todo un sistema que no entendemos, pero se trata de que entre el gobierno, tú, hay un fideicomiso, una cosa muy, muy enredada que nadie quiere ni siquiera enterarse. ¿Somos un número? Somos un número, hay dinero de nosotros que ni siquiera sabemos que existe, y otros mueven todas esas cosas. Es la ignorancia de la que te hablo. ¿Cómo lo podemos ver? ¿Cómo lo podemos comprobar? ¿Con un carnet de identidad? ¿Con un certificado de nacimiento? Ya me está llevando por zonas interesantes. Mira, para la ley es bien importante la palabra y la escritura, las cosas cómo se dicen y cómo se escriben. Por eso tenemos una especie de ley de la escritura, la Real Academia, eso que dice cómo se escriben las cosas. Entonces, una cosita bien simple es ver cómo entendemos cómo se escriben los nombres de las personas. En el cementerio, cuando vas al cementerio, ves que todos los nombres están en mayúsculas, porque es una regla. Que alguien que está muerto se escribe en mayúsculas, y esto viene desde el tiempo de Roma, desde cuando la esclavitud justamente se veía justamente a través del nombre. O sea, cómo se escribía el nombre de un esclavo y cómo se escribía el nombre de alguien que no era esclavo, era con la diferenciación de las mayúsculas y minúsculas. Entonces, finalmente, ahorita en la actualidad, está implícito en la escritura que alguien que está muerto se escribe con mayúsculas, ¿ok? Entonces, si tú ves todos tus documentos oficiales, en todos figuras con letras mayúsculas. Entonces, eso te hace formar parte legalmente del otro lado de este fideicomiso. Es un fideicomiso, o sea, imagínate ponernos a hablar de un fideicomiso aquí en el desierto, pero de ese tipo de cosas estamos hablando en profundidad. Hay información no tan así al alcance, pero si alguien que está escuchando se pone a investigar, pues va a llegar a cosas muy, muy reveladoras. Estamos conversando con Ronnie Trigo
chamán. Pues- ¿O no te gusta la palabra chamán? Lo que pasa es que en la actualidad, y qué bueno que tocas ese tema, porque como estamos hablando justamente de cosas invisibles, o sea, estamos hablando del mundo justamente de lo que no se ve, también se presta para la charlatanería, La mentira, la mentira, la trampa, la trampa, ¿sí? la pillería en Chile. La pillería. Entonces, como esto ha sido como un poco apartado de lo oficial, ¿sí? Considerado como una cosa, pues, de los indios, ¿no? Así, no muy... Conspiración. Por esa razón, es posible que cualquier amigo de vecino, no sé, se haga llamar chamán. ¿Sí me explico entonces? Hay diferentes historias de la palabra, pero sí, podríamos decir que también soy un chamán, que en el estricto sentido de la palabra. El chamán es justamente el que hace lo que estoy platicando ahora, que ha aprendido a ir un poco más allá que la mayoría, con la intención de poder ser un guía en esa travesía hacia esas otras zonas, hacia esas otras dimensiones de nosotros mismos. Es como el guía de montaña con el que vas arriba al volcán, a la cumbre, o el guía en la selva. Si tú vas solo, es posible que te pierdas. Y en esto de la conciencia, en esto de la utilización de plantas maestras, plantas enteógenas, es eso, es una incursión, es un movimiento que se hace hacia la séptima dirección. Las direcciones son hacia adelante, hacia atrás, hacia los costados, ya van 4, hacia arriba, hacia abajo, 6. Y la séptima es hacia adentro. Y eso necesita una guía también. Entonces, nosotros le llamamos hombres de medicina a lo que tú llamas chamán. Exacto. Entonces, la formación de un hombre de medicina es de mínimo de 8 años, allá en las montañas y en la selva, en la práctica. Casi nada escrito, no existe el papel en todo esto. Nada de... El conocimiento es así como lo estamos haciendo ahora y a través de la experiencia misma. Entonces, mi formación aquí en Arica, en la universidad, fue científica. Entonces, yo soy un hombre de poca fe. Yo no creo. O sea, si yo no lo vivo, no hablo de eso. Entonces yo estoy más por las experiencias que por las creencias. Y esto de lo que te estoy platicando es pura experiencia. Y la experiencia es lo que va cambiando, determinando quién eres, cómo eres. ¿Qué experiencias has tenido a lo largo de tu vida? Han hecho el Daniel que tenemos aquí. Entonces, si uno empieza a elegir sus experiencias, es una manera de caminar bonito. Cuando hablamos de medicina ancestral, mucho es conocido la ayahuasca. Estas formas también como los temazcales. Esta exploración a esa séptima dirección. Exacto. ¿Cómo podríamos romper esa barrera, cruzar ese cerco que nos mantiene ahí, que en otros lugares le llaman salir de la zona de confort? La felicidad está más allá, justo donde termina el miedo, empieza la felicidad, la plenitud, el desapego. ¿Nos sirve la medicina ancestral para liberarnos de alguna manera del ego? Este ego que hoy es tan quizás mal entendido, ¿no? De hecho, cuando se habla de la confianza, cuando uno es seguro, también se habla de un exceso de ego. ¿El ego se cura? Claro que sí, claro que sí. Ahora,
en cuanto a la pregunta que haces, es que la medicina ancestral, fíjate bien, el concepto que tenemos nosotros de medicina es para el enfermo, porque alguien está enfermo, ¿ok? ¿Para qué va a necesitar medicina si no está enfermo? Claro, ok. Y entonces, estas prácticas ancestrales, en la actualidad, claro, curan una enfermedad que no es natural tampoco, ¿ok? Esta enfermedad de que el ser humano se perdió, como lo veíamos hace un rato, no es algo natural, es algo antinatural. Entonces, ancestralmente no existía la enfermedad, porque todos vivíamos en equilibrio. De hecho, salud significa equilibrio, ¿ok? Entonces, estas prácticas ancestrales eran parte del conocimiento y las prácticas necesarias al pasar por la experiencia en este planeta, en esta dimensión. ¿Por qué? En este planeta tenemos papas, tenemos elotes, choclos, tomates, camotes, qué sé yo, y todo eso nos lo da la tierra, y todo eso es para la parte biomecánica. Nuestro alimento. Nuestro alimento, para huesos, carne. Pero no solo somos hueso y carne, somos conciencia. Y la conciencia está relacionada con nuestra parte neuronal. Y nuestra parte neuronal también, como está hecha de células, se tiene que alimentar. Y así como la naturaleza nos da lo necesario para la parte biomecánica, también nos da lo necesario para esta otra parte, que es más intangible, que tiene que ver con la percepción. La percepción está ahorita guiada por tus 5 sentidos en este momento. Pero hay otros sentidos que son los que son capaces de percibir otras energías más sutiles, como los campos electromagnéticos que están alrededor tuyo, por ejemplo. ¿Sí? La sensibilidad. ¿Y de qué nos sirve todo eso? Es el autoconocimiento para poder soltar. Eso es lo que necesita la gente, poder soltar. Soltar una tensión también antinatural, un miedo constante con el que vive la gente. Entonces, la buena noticia con todo esto es que sí se puede, que sí se puede ser feliz, que sí se puede cumplir tus sueños. Entonces, ancestralmente, por ejemplo, el uso de lo que acabas de nombrar como la ayahuasca, y todas las medicinas, los honguitos, el San Pedro, el peyotito, se usaban no porque la gente está enferma, era porque como nos juntamos, no sé, a comer cada día, pues cada luna llena nuestra gente se juntaba a hacer esta práctica. Esto en la mayoría de las civilizaciones antiguas sucedía a partir de los 14 años, que es donde se hace la ceremonia de pasaje. Un niño deja de ser niño y empieza a ser hombre. Entonces era ahí donde se les empezaba por primera vez a enseñar que hay algo más que este cuerpo físico. Y uno de los vestigios de lo que te estoy platicando, muy desconocido para muchos, es este ritual de la Iglesia Católica, que es la comunión. ¿Okay? La comunión habla de un sacramento, que también usamos esa palabra nosotros. Sacramento es sagrado alimento. Hace rato dijiste alimento para el cuerpo, sí. Y el alimento para la parte sagrada es el sacramento. Entonces, Jesús había aprendido la ceremonia del pan y vino en Grecia. En Grecia tienen esa ceremonia mucho más atrás que el tiempo de este hombre Jesús. Y entonces, por eso se llama primera comunión, porque es la primera vez que entras en común unión con todo. Y entonces, lo que él hacía era un pan de consagración con una receta especial que contenía un hongo del centeno que se llama cornezuelo, que contiene amida del ácido lisérgico. Entonces, pero bueno, las cosas cambiaron, por ahí un papa no le gustó y entonces ahorita ya no pasa, ¿no?
ahorita te dan harina con agua. Y así en la selva, en los desiertos, en las montañas, se mantienen estas tradiciones. Y uno empieza a conocerse y a darse cuenta que la vida no es solamente este cuerpo físico y que la vida no termina con la muerte. Que esa es una gran sanación, el tema de la muerte. Porque si te dicen, no, que pues te mueres y ya, pues ¿qué sentido tiene todo esto? Tanto esfuerzo porque un día desaparezcas. Entonces, pero pues no es así. La muerte es solo el paso de estación, no es el cambio. Y entender y comprender eso te hace vivir más relajadamente. Y si uno vive más relajadamente, vives más sanamente. Todo consiste en aprender a pensar y a sentir. Y es lo que este camino te enseña. Estamos en el desierto, conversando con Ronnie Trigo, amigo, hermano, curandero, chamán, como usted lo quiera llamar. Está cayendo ya los últimos haces de luz. Empieza el frío, estamos con el fuego y no puedo evitar, ya terminando esta entrevista, acá en las presencias tutelares, por uno de los desiertos que ha dado quizás una de las experiencias que hoy pocos manejan, que pocos entienden, y que es con el sapito de Sonora. Cuéntanos un poco más de qué es el bufo, Álvarez. Pues mira, en mi recorrido, en mi vida, en mi andar, con el pasar de los años en lo que es México y Estados Unidos, yo soy se llama ya sacerdote de la iglesia nativa. Entonces, por muchos años trabajando con las plantas, una noche en el desierto, justamente allá en México, entró al templo un sapito. Y yo nunca había escuchado de esa medicina, porque estaba escondida. O sea, no se conocía, no había registro. Y entonces llegó a mi vida la medicina y ha sido como, eso es lo que yo buscaba desde que salí de este desierto. Eso es lo que yo buscaba. Entonces, esto es como que completa todo. La medicina del sapito, lo que contiene es una sustancia que nuestra glándula pineal segrega, pero en déficit, en cantidades pequeñas. Y eso lo hace nuestro cuerpo porque esta parte de nuestra existencia, como decía hace un rato, necesita guía. Entonces, nuestro cuerpo está diseñado para que esta sustancia aumente en forma exógena. O sea, entre desde afuera, aumente, es un neurotransmisor que está involucrado en el proceso de la percepción. Entonces lo que hace este neurotransmisor es conectar las neuronas que están encargadas de percibir más fino, por así decirlo. Entonces, cuando se activan estas neuronas, y como estamos hablando de una experiencia totalmente subjetiva, el individuo que atraviesa por esa experiencia se siente de una manera más profunda, porque la experiencia consiste en sentirse a uno mismo por un instante sin ego. El ego es una estructura psicosomática, o sea, es tanto de tu psiquis como está estructurada en el cuerpo, el ego. Y esta parte del cerebro, que tiene que ver con estos neurotransmisores que se llaman triftaminas, justamente es la encargada de hacer que toda esa parte estructural se relaje, deje de trabajar, por así decirlo, por unos minutos. Entonces el sentirte por unos minutos, podríamos decir que en forma esencial, en forma pura, sin esa distorsión del ego, es sanador, es revelador,
O sea, nadie vuelve a ser el mismo después de tocarse y sentirse, y te queda la certeza, y tienes un parámetro, puedes distinguir. Antes de hacer estas experiencias yo no conocía y no conozco otra forma de poder tener un parámetro y poder distinguir estas diferentes partes de uno, lo que es la mente, lo que es la conciencia, ¿no? lo que son las emociones, más o menos. Bueno, y así finalizamos esta entrevista en las presencias tutelares, cuando ya la luz Y el del fueguito. día migró, la noche se vuelve estrellada, tenemos un cielo maravilloso. Nosotros vamos a seguir acá con Ronnie, con el equipo también, que está detrás de cámara, y dejarlos invitados a que nos encontremos en una próxima entrevista, en un próximo diálogo, conversación, con estos saberes para gustos, colores, atardeceres, la noche. Un abrazo de Halconcito, de Arica Magallanes, al resto del mundo. Chao, chao. Gracias.